La palabra del Señor en labios del pastor Manuel Vargas. Dice un salmo que cuán hermoso es habitar los hermanos juntos, ¿verdad? Pero qué hermoso es cuando nosotros nos abocamos en ver lo positivo de las personas, no solamente superficialmente, sino también internamente. ¿Verdad que es hermoso? ¿Me pueden levantar la mano quienes lo han experimentado? Quiero que ahorita hagamos una dinámica bien bonita. Yo quiero que el que tiene a su lado usted lo observe y vea lo hermoso que es o lo hermosa que está. Voy a leer algo que escribí aquí porque quiero leerlo textualmente. Dice así: cuán hermoso es ver lo positivo en cada persona y no resaltar lo negativo de tu prójimo. Si resaltas lo negativo, fácilmente caes en juzgar, en condenar. Desde este punto de vista, el juzgar lleva al ser humano a opinar, a afirmar información destructiva de terceros y fácilmente convertirse en juez, condenando a tu prójimo con una sentencia sin misericordia alguna. Tremendo, ¿no? ¿Qué nos dice la palabra de esto? Porque yo no les voy a hablar sin un basamento bíblico. Por favor, los que quieran, ubíquense en la Biblia, en el libro de San Lucas, capítulo 6, verso 37. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: Jesús dijo: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Tremendo, ¿verdad? ¿Sabe una cosa? Ni siquiera nosotros mismos debemos juzgarnos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no tenemos la capacidad de hacer eso. Porque el enemigo siempre está allí presente. El enemigo siempre está presente viendo cuáles son sus defectos. Y eso se llama autoflagelarse. Lo hacían en la Inquisición y empezaban a golpearse y a golpearse y a darse con látigos y látigos en la espalda, porque así ellos conseguían el perdón de Dios. Es lo mismo lo que ahora una persona puede hacer. Una persona que cometa un error, una persona que cometa un pecado, la palabra dice que el que confiesa su pecado, se arrepiente y se aparta, alcanza la misericordia de Dios. No tiene que hacer eso, ni tiene que ponerse de rodillas con chapitas de refresco hacia arriba. No tiene tampoco que darse con un látigo. No, Jesucristo se entregó en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día para darnos salvación y vida eterna. Nosotros no tenemos por qué juzgar a nadie, ni tampoco tenemos que juzgarnos a nosotros mismos. Busquemos en la palabra: Señor, yo cometí este pecado, yo hice esto, Señor. Yo le hablé a una persona, o le hablé a una persona que mucho amo, le hablé de esta manera. Yo quiero saber si yo lo hice mal o lo hice bien. O quiero buscar orientación con mis pastores. Pero no empezar a juzgarse y a darse y a darse y a darse y a darse. Y ese es un golpe que no tiene que ver con lo que le estaba contando hace rato. Es un golpe interno. Usted se empieza a culpar y empieza a culparse y a culparse y a culparse hasta que llega un momento que llega el espíritu de suicidio y se pierde la bendición porque le hace caso a Satanás y se suicida. Y esta palabra yo quiero que lo entiendan, yo quiero que le presten atención porque es muy común entre nosotros. Es muy común que a nosotros nos estén diciendo: mira, te voy a decir una cosa, no te vuelvas a subir allí a cantar, porque el día que vayas a cantar otra vez, me avisas para no ir.
Sí pasa. ¿Usted cree que no pasa? Mira, te voy a agradecer algo. La próxima vez que te vayas a poner esa ropa me avisas para no salir contigo. Yo necesito decirte cosas muy importantes para que tu vida cambie, porque tú tienes que mejorar tu vida, ya va. Es necesario que la lámpara entre a nosotros. La lámpara no tiene que estar alumbrando a los demás. Nosotros no estamos en condición de eso. Quien está en condición de eso es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro abogado y nuestro juez es el Padre Celestial. Entonces, nosotros no tenemos la condición de estar juzgando a nadie, de estar sacando las cosas negativas de las personas. Porque si una persona tiene tantas cosas positivas, ¿por qué nosotros tenemos que enfrascarnos en lo negativo que tiene y decir lo mal que está esa persona? Quizás esa persona que usted está diciendo que está mal, llega el Señor, se va y usted se queda. Así de sencillo. Entonces es importante que nosotros tengamos ese tacto para recibir y para hablarle a otras personas sin insultarlas, sin juzgarlas. Porque muchas veces no creemos que nos las sabemos todas y queremos enseñar a las personas cosas que ellos han visto en nosotros, que no damos testimonio de eso. Mira, tú quieres cambiar y ser un buen cristiano, pero estás fumando. Tú estás fumando y el cigarrillo, eso no le pertenece a Dios. No es que Dios te va a matar porque estás fumando, pero Dios quiere un cuerpo sano porque somos templo del Espíritu Santo. Y Él quiere un cuerpo sano. Pero tú se lo estás diciendo y tú estás con un cigarrillo en la mano. Ya va. Eso no tiene lógica. Entonces, tenemos que saber lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir. ¿Me explico? Gloria a Dios por eso. Nosotros tenemos que reconocer algo muy importante. Y es que el ser humano de por sí es criticón. El ser humano le gusta la crítica. Al ser humano le gusta la información. Nosotros queremos estar informados de lo que pasa en el mundo. Nosotros queremos estar informados de lo que pasa en nuestro país. Nosotros queremos estar informados de lo que pasa hasta en la farándula, quién se ganó el Oscar Mayer o quién no se lo ganó. Pero nosotros queremos saber qué pasó. Eso es importante, porque de la información nosotros aprendemos. Pero ¿cuánto no transversamos nosotros la información a medida que la vamos contando? Y la vamos contando y la vamos contando. Y una vez hicieron un experimento. Y ese experimento dio como resultado que agarraron un grupo de 100 personas. Y a una persona le dijeron de este lado una palabra. Todo empezaron a pasarse la información, hasta que llegó al otro lado. Y la información que le habían dado a este lado no tenía nada que ver con esta. No les digo porque verdaderamente no recuerdo qué era la palabra o cuál era la palabra. Pero les doy esa información porque es importante. Ahora quiero que leamos en el mismo capítulo 6 de Lucas, el versículo 41. Y es una pregunta. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Qué fácil es juzgar a otras personas, ¿verdad? Pero qué difícil es cuando uno tiene que aceptar los defectos de uno mismo. Nadie quiere aceptar los defectos de uno. Yo no quiero aceptar que tengo panza. ¿Sabe qué hago yo? No es que es verdad. ¿Sabe qué hago? No puedo predicarles algo que no vivo. Cuando me dicen, mire pastor, usted va a tener que dejar de tomar tanto refresco, yo le digo, hermano, hágame el favor y vaya y mire a Carlos Medrano, mire a otros hermanos. Porque me tiene que mirar a mí, que yo soy, la barriga mía chiquita. Mire la barriga de ellos que es más grande.
Hermano, no lo acepto. No acepto la crítica constructiva que me está haciendo. Sino que yo sí juzgué a Carlos Medrano porque tiene la barriga más grande. Y juzgué al otro porque tiene la barriga más grande. Porque toma más refresco que yo. Y arroz. Y arroz. Y come mucho arroz. Ey, pero los chinos comen arroz y yo lo veo siempre delgadito. Está en la línea. Lo que pasa es que los chinos comen arroz. Él se come el arroz. En la Biblia del lenguaje actual dice: ¿por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que tú haces? Es como si te fijaras que en el ojo de alguien hay una virusita y no te dieras cuenta que en tu ojo hay una rama, pero llena, una rama de esa de mango, con mangos y todo. De verdad que sí, hermano. Miren, yo le voy a decir una cosa. Cuando yo estaba preparando esta prédica, el Señor me dijo que más de uno se iba a enojar. Es decir, iba a chocar con esta prédica. Pero ¿saben qué? Ni al Señor ni a mí nos importa el hecho de que vaya a chocar. Nos importa el hecho de que vaya a hacer el trabajo que tiene que hacer. Porque es necesario. Vinimos a aprender, vinimos a cambiar nuestra vida. Para eso está la iglesia. La iglesia está no solamente para escuchar palabras bonitas que te digan que el Señor es un Dios milagroso, es un Dios que te bendice, es un Dios que derrama las arcas, abre los cielos y es el dueño del oro y de la plata. Pues sí, Él es el dueño de todo eso, pero Él necesita que nosotros cambiemos, porque Él no puede dar algo a alguien sin primero prepararlo. Dios no te puede dar un carro. Una vez, cuando estaba en el centro misionero, yo le dije: pastor, ¿sabe una cosa? Ya era líder. Estoy orando porque voy a tener un carro. Y se me queda mirando y me dice: sí. ¿Y ya te sacaste la licencia? No. ¿Y tú crees que Dios te va a dar un carro sin licencia? Es algo que nosotros tenemos que entender, que la vida que Dios nos da es una vida maravillosa, pero tenemos que primero aceptar todo lo que debemos cambiar. Y Dios no va a esperar hasta dentro de 20 años a que usted cambie o yo cambie para darnos las cosas que necesitamos. No, Dios sabe cuáles son las cosas que necesitamos ahorita y Él sabe cuáles son las cosas que pueden postergarse. Dios no nos ha dejado huérfanos, sin comida. A pesar de todo el flagelo que ha habido, Dios siempre nos ha suplido. Definitivamente, de verdad, no quiero cambiar el objetivo de la prédica. Pero verdaderamente nosotros tenemos que ver siempre el lado bueno de las personas. Nosotros tenemos que ver las cosas buenas de la persona. Y yo se lo voy a decir con un testimonio muy hermoso. Hermoso para mí. Mire, cuando yo tenía 9 meses de nacido, mi papá nos dejó. Él se casó nuevamente. Y mi mamá siempre fue una persona que ni siquiera permitía, ya yo grandecito de 8 años, 9 años, que cuando mi papá me decía: te voy a buscar el fin de semana para que vamos a pescar y todas esas cosas, porque eso me encantaba. Y yo me quedaba desde las 6 de la mañana así, esperando a que llegara, y nunca llegó. Pero mi mamá no me permitía que nada, ninguna palabra mala, corrompida, saliera de mi boca hacia mi padre. Al contrario, ella me decía:
papi, ve, quizá tu papá se le dañó el carro. Ahora más tarde lo llamas por teléfono. ¿Se acuerdan los teléfonos que había que... Bueno, para que no vayan a pensar de que yo soy tan viejo, ya existían los teléfonos de ruedita. Entonces, mi mamá nunca permitió eso. Y a medida que yo iba creciendo, yo crecí con un complejo muy grande, un complejo de rechazo. Los complejos son ideas erróneas creadas por uno mismo. Aquel que sepa algo de psicología va a entender lo que yo le estoy diciendo. Es fácil. Los complejos, el que yo creo que mi papá no me quiere, yo creo que mi mamá no me quiere, yo creo que mi mamá... esos son complejos. Y son ideas erróneas creadas por uno mismo. La mente engaña, y con Satanás al lado, pues, mire, tiene un aliado fuerte. Cuando me restauré, que conocí a mi señora a los 14 años, ya voy a cumplir 14 años para la gloria de Dios, pues entendí algo muy importante. Me puse a pensar, no en las veces que mi papá me dejó embarcado, me puse a pensar las veces que sí me fue a buscar. Me puse a pensar los momentos agradables que yo pasé con él. Me puse a pensar que él me enseñó a manejar. Me enseñó todo lo que tenía que ver cómo manejar las finanzas, porque ese era su trabajo. Era asesor financiero y trabajaba en un departamento legal por muchos años, 30 y pico de años. Y yo me puse ya cuando tenía conciencia, me puse a pensar en todo esto. Y con esto cierro. ¿Saben qué? Llegué a su casa y le dije, papi, yo te quiero pedir perdón. ¿Por qué? Porque pues he perdido el tiempo. En todos los años que he estado rebelde contigo, he perdido el tiempo, porque en vez de aprovecharlo, siendo un hombre ya, lo que he hecho es ser rebelde. Ahora yo quiero decirte algo. A partir de hoy, ya no te quiero dar la mano cuando te salude. Yo quiero abrazarte y darte un beso. Yo quiero sentarme contigo y conversar. Yo quiero decirte todas las cosas buenas que me han pasado y todas las cosas malas también. Y yo quiero que tú también me digas y que estemos en comunicación. Porque ¿sabes qué? Todo eso sucedió en mi vida porque te amo demasiado. Entonces, yo espero que esta palabra haya llegado a sus corazones y que siempre traten de ver, ocúpense de ver lo positivo de cada persona. Ustedes tienen que ver siempre lo positivo y ustedes van a ver que cada uno de nosotros, como dice la palabra, no se equivoca. Tenemos 99 virtudes y un aguijón. No te enfrasques en ese aguijón, sino disfruta de las 99 virtudes de esa persona. Que puede ser tu esposo, puede ser tu hijo, puede ser tu esposa, puede ser tu primo, puede ser tu hermano, puede ser un amigo, una amiga, cualquier persona. Lo importante es que no te aboques a ver las cosas malas de las personas, ni siquiera las tuyas. Cuando tú veas algo malo que está en ti, dile, Señor, toma, te entrego esto que no me pertenece, porque yo te pertenezco a ti. Y si tú estás dentro de mí, entonces todo lo que hay dentro de mí está limpio. Está limpio. Tengo vestiduras blancas y resplandecientes en el nombre de Jesús. Amén. Levántese, por favor, que quiero orar por ustedes. Para la gloria de Dios, Iglesia Cristiana, Mensaje Libertad.